empezamos con zoonosis. Un poco toda esta clase y las próximas clases de alguna manera ya nos empezamos a meter mucho más en el mundo de las infecciones parasitarias que nos afectan a los seres humanos. Y en particular en la clase de hoy vamos a hablar de zoonosis, que no sé si hasta ahora estuvimos definiendo. Si ya definimos zoonosis, si ustedes recuerdan o tienen presente una definición de zoonosis, ¿alguien se acuerda? Estoy segura que lo mencionamos alguna vez, pero bueno, capaz que no lo definimos formalmente. Infección que tiene origen en una especie de animal que transmite Sí. al ser humano. Perfecto, o sea, son infecciones parasitarias que adquirimos a partir de los animales, ¿no? Y ahí, digamos, como que por ahí se diferencian en general en la literatura dos grandes grupos, pero ahora lo vamos a detallar un poco más, que son las infecciones zoonóticas directamente, ¿no? O sea, donde las personas se infectan directamente a partir de los animales, o aquellas que tienen un origen zoonótico, o sea que en su inicio eran zoonóticas, pero después como que se empiezan a transmitir mucho más fuertemente directo entre personas, ¿no? Bueno, esta es un poco la lista de los temas y la imagen que caracteriza esta clase o que describe esta clase tiene que ver con los distintos mundos de animales a partir de los cuales los seres humanos podemos adquirir infecciones, ¿no? Por un lado, en esta imagen están diferenciados los animales silvestres. A partir de los animales silvestres nosotros podemos adquirir infecciones, pero bueno, mucho más fuertemente o con mayor probabilidad a partir de los animales domésticos. Entre los animales domésticos, por ahí también a su vez podríamos subdividir dos grandes categorías, que son las de los animales que utilizamos como ganado o como fuente de alimentación, por un lado, y los animales domésticos propiamente dichos, como perros y gatos, que en general implican un contacto mucho más estrecho, ¿no?, con las personas y una historia de convivencia mucho más larga que hace que por ahí haya algunos parásitos que estén bien adaptados para poder pasar. Y además aumenta la probabilidad por un tema de contacto, ¿no? En el caso de los animales de cría o que se consumen para alimento, muchas veces las zoonosis o los brotes zoonóticos afectan a un sector particular de la población, por ejemplo, aquellas personas que trabajan en la cría, en las granjas de pollo o en las granjas de cerdo, ¿no?, más asociados con una cuestión ocupacional con esos animales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí hay algunos ejemplos de enfermedades transmitidas a partir de animales silvestres, ejemplos de enfermedades transmitidas a partir de animales domesticados o domésticos, y también algunos ejemplos de enfermedades que pueden provenir de cualquiera de las dos fuentes, ¿sí? Bueno, ¿por qué nos interesan las zoonosis? Bueno, una de las cuestiones es que conforman una parte muy importante entre las enfermedades zoonóticas y las de origen zoonótico. Aproximadamente 2/3 de las enfermedades humanas son causadas por este tipo de patógenos, ¿no? O sea, como que tienen una importancia en cuanto a su impacto sobre la salud pública. Y en muchos lugares existen zoonosis endémicas que causan muchas muertes al año en
en los lugares donde están circulando, ¿no? Bueno, y de alguna manera que existan las zoonosis que sean tan importantes y que nos estemos preocupando por ellas, tienen que ver con esta estrecha relación que nosotros entablamos con distintas especies de animales, ya sea durante nuestra vida cotidiana o durante los intentos de obtención de alimento suficiente para las poblaciones o durante las incursiones a los ecosistemas más silvestres con distintas finalidades, ¿no? Que pueden ser recreativas, pueden ser de obtención de materia prima, lo que fuera. Incursionamos en ambientes silvestres y ahí entramos en contacto con los animales más silvestres. Bueno, acá algunos ejemplos entre las zoonosis. Fíjense que tenemos tanto micro como macroparásitos. Muchos de los ejemplos que tenemos acá son de microparásitos, de virus, bacterias, y los ejemplos por ahí con cestodes o con macroparásitos son un poco menos frecuentes. Esto de que haya mayor cantidad en un grupo o en otro tiene que ver con la especificidad que tiene un grupo de parásitos por una especie de hospedador en particular, ¿no? Cuanto más específico sea, más difícil que pueda transformarse en una zoonosis, ¿no? O sea, una de las cuestiones con la zoonosis que tiene involucrada en su definición es que sí o sí implica un salto de especie, ¿no? O sea, nosotros hasta ahora veníamos hablando de los ciclos naturales de los parásitos y siempre estábamos pensando, bueno, circula en una especie o en dos cuando tenía un ciclo indirecto, pero como que siempre lo pensábamos como algo más bien específico en la mayoría de los casos. Y solamente por su definición, la zoonosis implica que haya un salto de especies, o sea que tiene que ser un parásito que circula en otras especies y que sea capaz de afectar a los seres humanos, ¿sí? Bueno, las que están resaltadas en negro son las que por ahí en algún momento ya profundizamos un poco o charlamos, o si todavía no lo hicimos, lo haremos en las próximas clases, ¿no? Son como los ejemplos que usamos mucho para pensar en zoonosis en estas próximas clases. Y me faltó ahí resaltar la enfermedad de Lyme, que bueno, por lo menos en la clase de hoy vamos a tener bastante de la enfermedad de Lyme. Y ahí, Cali, vos capaz que me vas a poder ayudar si tenés la experiencia más directa. Que mande al profe Ángel ya un archivo de fotos del hospital que yo... Sí, me dijo, pero no me las mandó todavía, así que todavía no las vi, pero me dijo que me las iba a compartir. Bueno, si después me las querés mandar, o si no le insistimos a Diego para que me la mande, sí, me comentó que te habían mandado. Muy interesante. Bueno, algunas clasificaciones. Esto que vamos a ver ahora, en esta diapositiva es en cierta manera un repaso de cosas que ya vimos, ¿no? Transmisión directa por el aire o fómites, por ejemplo, hantavirus, por mordeduras, el virus de la rabia, por transmisión vectorial, que habíamos visto, ¿se acuerdan? Allá lejos y hace tiempo, que podía ser por vía inoculativa o por vía contaminativa, y asociada con alimentos, donde en las asociadas con alimentos tenemos aquellas que son ciclos directos y aquellas que son ciclos indirectos, ¿no? Fíjense que acá estamos usando la palabra directo o directa en dos lugares distintos de la clasificación y con un significado o una idea un poco distinta, ¿no? O sea, hay como en la literatura de zoonosis o de enfermedades de infección
infecciones transmitidas entre seres humanos, existen como dos grandes ideas distintas de a qué se le llama directo, ¿no? O sea, en un caso se le llama directo a cuando el patógeno pasa de un hospedador al otro directamente, o sea, no pasa por el ambiente, no tiene como otras instancias intermedias. Pero nosotros vimos, además, una diferenciación entre... ¡Qué suerte que vinieron! Bueno, nosotros vimos en una de las primeras clases la diferenciación entre ciclos indirectos y ciclos directos, ¿no? Donde ahí estamos hablando de cómo es el circuito de hospedadores de un parásito en particular, ¿no? Ciclo indirecto es un parásito que necesita más de un hospedador distinto, y ciclo directo, un parásito que solamente necesita uno, ¿no? Entonces, como que en la parte de abajo, donde diferenciamos entre ciclos directos y ciclos indirectos, estamos pensando en cómo es toda la historia de vida de ese parásito a lo largo de todo su ciclo de vida, y cuando hablamos de modo de transmisión, en general incluye solamente ciclos directos, pero además con la condición de que pase directamente, o sea, que no tenga, por ejemplo, instancias de huevos de resistencia en el suelo o en algún reservorio ambiental, sino que sea la transmisión hospedador a hospedador sin pasar por una instancia vital. ¿Se entiende? Esto como lo quería resaltar porque a veces en la literatura se usa indistintamente esta palabra directo para una u otra acepción, y a veces puede resultar un poco confuso. Entonces, solamente para que sepan que se usa como con dos ideas distintas, y cuando lo estén viendo digan, bueno, a ver acá a qué se está refiriendo en este caso, ¿sí? Bueno, y por otro lado, podríamos clasificar la zoonosis en función de su fuente de transmisión, o sea, cuáles son los animales que están aportando los patógenos o los parásitos que infectan o que pueden infectar a las personas, ¿no? Entonces acá están los tres grandes grupos de los que hablamos al principio, que son los silvestres o los de cría para alimentación, o los animales más de compañía, domésticos, y en general como que cada uno de estos tres grupos está asociado a algunas enfermedades particulares que se transmiten a los seres humanos, ¿sí? Hoy es zoonosis el tema. Bueno, esta de vuelta la misma, ¿no? Como para diferenciar estas como distintas infecciones que se adquieren a partir de distintos grupos de animales. Bueno, y dentro de lo que por ahí consideramos como zoonosis, hay como un gradiente, hay como un gradiente. El gradiente es más amplio y dentro de eso hay una parte que son zoonosis, pero nosotros podríamos clasificar las infecciones en general acá hay 5 categorías. Vamos a tratar de pensar en esas 5 categorías, ¿no? O sea, la primera es parásitos que solamente circulan entre animales, ¿no? O sea, no pasan a los seres humanos. La segunda son parásitos que pueden pasar a los seres humanos, pero que no se transmiten de humano a humano, ¿sí? Esa sería la etapa 2 o la categoría 2. Dentro de ese grupo tenemos, por ejemplo, virus West Nile, rabia, tularemia, brucelosis, anthrax, algunos ejemplos, ¿sí? Después podemos tener otro grupo de infecciones que se transmiten de animales a personas, pero que también puede haber transmisión entre personas, una transmisión poco eficiente, ¿no? Por eso está ahí marcada con una flecha doble punteada, ¿sí? O sea,
no es que no puede pasar de una persona a otra persona, pero es poco eficiente, con lo cual no son infecciones que por ahí se puedan sostener en una población, salvo que siempre haya continuas nuevas infecciones a partir de los animales, ¿sí? Ejemplos de esto son el virus ébola, el virus Marburg, la viruela símica o una clase particular de leishmania, ¿sí? Después hay otra categoría que es todavía un poco más, no sé si decir evolucionada, pero si lo pensamos desde solo circulan animales y como cuánto empieza a poder circular entre las personas, bueno, se adquiere a partir de los animales, pero una vez que una población humana se infecta o algunos individuos de una población se infectan, pueden transmitirlo con una cierta eficiencia a otros individuos, con lo cual que se sostenga en una población no depende necesariamente de que haya todo el tiempo continuas reinfecciones, ¿sí? Y después está la quinta categoría, que son, bueno, en esta última está, por ejemplo, Chagas o fiebre amarilla o Yersinia pestis. Y después están aquellas infecciones parasitarias que circulan exclusivamente entre seres humanos, o sea que como que ya no necesitan de un aporte a partir de los animales para circular y de hecho no infectan a los animales, solamente circulan entre personas. Y ahí los ejemplos son malaria humana, sarampión, papera, rubiola, viruela, sífilis, ¿no? Son infecciones que exclusivamente circulan entre las personas. Y dentro de estas 5 categorías, ¿cuáles les parece a ustedes que son las que correspondería? ¿Todas son zoonosis? No. ¿Cuáles les parece a ustedes que correspondería denominarlas zoonosis? En función de la definición que vimos, ¿no? Enfermedades o infecciones transmitidas a partir de los animales a los seres humanos. Las primeras 3. Bien. Las 3 del medio. Las 3 del medio, ¿no? La primera no, porque no se transmite a los seres humanos, entonces esa no cuenta. Y la última no, porque solo circula entre seres humanos. Entonces las que nos van a ocupar en esta clase son la 2, la 3 y la 4. Que, digamos, no tienen una diferencia por ahí, eso es un gradiente, ¿no? Entonces a veces es difícil poner el límite de dónde termina una categoría y dónde empieza la otra, y qué es lo que diferencia estas 3 categorías entre sí. Bueno, cómo se transmiten entre seres humanos, ¿no? Entonces si nosotros pudiéramos estimar el R0 entre seres humanos, lo que tendríamos son R0 crecientes a medida que subimos de categoría, ¿sí? En la categoría 2, la etapa 2, ¿cuál sería el R0? 0, porque no pasa, o sea, cada caso primario no genera ningún caso secundario, ¿no? O sea, no se transmite entre seres humanos. En la siguiente, el R0 es mayor que 0, pero menor que 1, ¿no? O sea, como que sea menor que 1 no quiere decir que no se puede transmitir, quiere decir que a partir de cada caso se genera menos de un caso en promedio nuevo, ¿no? Si tengo 5 infectados, por ahí me generan 2 contagios, ¿sí? Entonces el R0 es mayor que 0, se puede transmitir a otras personas, pero no con suficiente eficiencia para que eso pueda persistir en un ambiente. Y la tercera la cuarta tiene un R0 mayor que 1, lo que significa que podría sostenerse en la población aún cuando no haya nuevos aportes, ¿sí? Se puede hacer una pregunta, no sé si lo dijiste antes, pero el R0 entonces siempre te vas a referir al ser humano, porque yo podría ver en el estadio 2 o en el estadio 1, sí, 2 o 3, que tenés el primer caso, es Sí. el animal. Sí. Ese no lo considerás. Lo podrías considerar, pero para esta separación entre estas 3 categorías estamos considerando solamente cómo es el R0 de humano a humano. O sea, vos el R0 lo podés pensar de muchas maneras. O sea, lo podés pensar especie específico, ¿no? O sea, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero podrías pensar cómo es entre personas o
cómo es entre tal especie de animal, ¿no? Pero en aquellos parásitos que tienen más de un hospedador, vos también podrías pensar en un R0 global. O sea, cada caso, no importa de qué especie sea, cuántos casos nuevos genera, ¿no? Y depende para qué, te va a interesar más mirarlo globalmente o mirar a cada uno en particular, ¿sí? Bueno, entonces acá algunos ejemplos. Bueno, esta imagen tiene que ver con la idea central de la zoonosis, que el pasaje entre especies es como un evento muy importante, ¿no? O sea, es como lo que define la idea de zoonosis. A ese evento de pasaje de una especie a otra se le llama spillover en la literatura en inglés. No tiene una traducción única al castellano, pero sería algo así como derrame o pasaje o algo así. Y lo que implica siempre es el pasaje de un parásito de una especie a otra, ¿no? También puede haber spillover de una especie de hospedador a otra, aunque no sea un humano, ¿no? Pero muchas veces la idea de spillover se asocia a spillover a seres humanos, y después está la idea de spillback, que es infecciones que afectan a los humanos que se derraman hacia los animales, ¿no? Entonces, bueno, también ahí hay variantes en la literatura, y cuando uno mira tiene que ver con prestar atención cuál es la definición particular que están usando los autores en ese caso. Entonces, algunos ejemplos ahora de estos tres grupos de R0 distintos que hablábamos antes, ¿no? O sea, el grupo que tiene un R0 menor, que tiene un R0 igual a 0, o sea que no circula entre seres humanos. Un ejemplo es el del virus West Nile. Nosotros creo que ya vimos algo del virus West Nile, no sé si recuerdan. Bueno, es un virus que circula entre aves silvestres y que en general circula o digamos, es un ciclo de transmisión vectorial donde entre aves silvestres es transmitido por mosquitos, muchas veces asociado con el ámbito silvestre. En algunos casos también hay algunos mosquitos que tienen hábitos algo antropofílicos, que pican, o sea que tienen hábitos más amplios de alimentación, y entonces pueden picar tanto aves silvestres como humanos, y estos humanos, cuando digamos, se pueden infectar con el virus, ¿sí? Lo que ocurre es que, bueno, se pueden infectar, pueden tener síntomas, digamos, todo eso puede pasar, pero en el ser humano la viremia que se genera no es suficientemente alta como para poder infectar al próximo mosquito, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos que entre seres humanos el R0 es 0, ¿sí? En los ciclos de transmisión vectorial estamos pensando al vector no como un hospedador intermediario en principio, sino como una vía de transmisión, y por eso decimos el R0 entre persona y persona, ¿no? Pero siempre está el mosquito de por medio, ¿sí? Sería un ejemplo parecido también, creo que este también lo hablamos alguna vez, al de la encefalitis equina del oeste, ¿no? Que es la que estuvo circulando el año pasado, que la transmitían los mosquitos acá, y que hubo personas que se infectaron, pero en las personas la viremia que se genera no es suficientemente alta como para que pueda infectar mosquitos, con lo cual también pertenece a esta categoría, ¿sí? Bueno, la otra categoría es, bueno, tiene un R0 menor que 1, pero mayor que 0, ¿no? O sea, que quiere decir que puede transmitirse entre personas, pero no con una alta eficiencia. Y acá uno de los ejemplos es el de la viruela símica, que no sé si escucharon que en los últimos años se viene hablando bastante, ¿no?
la viruela símica es una virosis que circula en forma endémica en algunos lugares de África y que llegó a nuestro continente a través del tráfico de fauna, ¿no? O sea, de animales que se usan como mascota o para los zoológicos, pero más que nada como mascotas. Y estos animales, en teoría, deberían estar sometidos a una cuarentena muy estricta. En teoría no se debería tal vez traficar, ¿no? Pero cuando se trafican se deberían someter a una cuarentena muy estricta como para asegurar que no vengan con patógenos de su lugar de origen hacia el lugar hacia donde se trasladan. Bueno, y esto no pasó con algunos animales que se trajeron desde África. No está del todo claro cuál es la especie de animal que fue la que vino infectada con viruela símica. Hay varias especies sospechadas. Hubo escapes de estos animales, o sea, algunos se escaparon y infectaron animales que están en Estados Unidos. Se llama perrito de las praderas. ¿Les suena perrito de las praderas? Sí. Bueno, infectaron perritos de las praderas que también se usan como mascotas, pero también están libres. Y bueno, y a partir de ahí se empiezan a generar brotes en humanos, ¿no? O sea, los animales traídos desde África infectan animales que se usan como mascotas localmente y esos infectan a las personas. Y como es una enfermedad que además puede tener algo de transmisión de persona a persona, bueno, hubo pequeños brotes en los últimos años, algunos más importantes que otros, y llegó a ser un motivo de preocupación, especialmente porque para las personas que tenemos cierta edad y tenemos vacuna para la viruela, no tenemos un gran riesgo, pero como la viruela se logró controlar a nivel global, se dejó de vacunar. Entonces, bueno, sobre todo las personas más jóvenes están como expuestas a un riesgo mayor y bueno, y se generó así como toda una cuestión de y ahora qué se hace, ¿no? Bueno, este es uno de los ejemplos y el otro ejemplo es el ejemplo del ébola. ¿Escucharon hablar algo del ébola? Que también hubo ha sido una alerta muy importante a nivel global hace unos años, porque hubo un brote muy importante en África, donde, digamos, el ciclo del ébola es un ciclo que naturalmente circula es un virus que naturalmente circula entre los murciélagos. Los murciélagos no ven afectado su fitness y de alguna manera su sistema inmunológico puede mantener bajo control al virus, pero los virus como que se mantienen adentro de los murciélagos, ¿no? Estos murciélagos conviven en sus ambientes silvestres con otros animales, como por ejemplo primates no humanos, que estos primates no humanos cuando o se alimentan de frutitos que fueron mordidos previamente por un murciélago o frutitos que caen al suelo y junto con defecaciones de los murciélagos se infectan. Los primates sí tienen síntomas y se mueren y los afecta fuertemente. Y en algunos lugares de África los primates son utilizados como carne de consumo, ¿no? Entonces, y en muchos casos carne de consumo que no se cocina, se consume cruda, ¿no? O sea, hay como dos grandes vías del consumo de carne cruda. Una es la vía gourmet de círculos de poder adquisitivo muy alto, y la otra es la gente que no tiene posibilidad de cocinar, entonces consume la carne cruda. En general estos son los que se ven más afectados.
y que además manipulan la carne sin ningún tipo de medidas de protección, ¿no? Entonces, bueno, el contacto con la carne, el contacto directo implica la posibilidad de transmisión de ébola. Y también, como pues, se transmite además por secreciones, aquellas personas infectadas cuando quedan internadas o quedan al cuidado de otros familiares, bueno, se produce la infección secundaria entre personas y personas, que no es extremadamente eficiente, pero es una enfermedad muy letal, ¿no? Que bueno, aunque no sea eficiente la transmisión de persona a persona, igual genera como un número de casos importantes. Pero si vos dijiste que no transmite de persona a persona, pero si una persona cuida a otra, sí, porque No, sí, o sea, sí. Este es el grupo de más de 0, pero menos de 1. claro, por eso se puede llegar a transmitir. Se puede transmitir. Este es el segundo grupo, ¿no? No, específicamente de ébola, ¿cómo se transmite? Sí. De persona a persona. A través de las secreciones. ¿Por las secreciones? Sí, sí. Incluso sudor. Sí. Gotitas Gotitas de saliva, lágrimas, incluso desde los muertos, porque están, digamos, las prácticas de abrazar a los muertos, tocar a los muertos, y a partir de ahí también puede haber transmisión, ¿sí? O sea, distintas secreciones del cuerpo, sí, sí. Igual no me cierra del todo porque está en esta categoría, porque me acuerdo cuando fue toda la crisis de ébola, Sí. que eran en cuarentena, que vos decías que estábamos en el fin del mundo acá. Sí. O sea, si es tan difícil transmitirlo, ¿por qué se requería tan...? Porque es muy letal. COVID, es muy letal. Letal. O sea, Total. te hablas de ébola y no zafás. Entonces, Pero entonces no es... no es extremadamente contagioso, eso es lo que me estás preguntando. Ok, No o es sea, extremadamente contagioso de persona a persona. no era que era tan... No era, toda esa seguridad no era porque era re probable que te contagies. No, lo que pasa que Si te si contagias, te contagias, sí. fuiste, ¿no? Sí, O sea, esa es parte muy la letal, tenía, claro, pero claro. pensé que era también porque era altamente contagioso. No, resultaba muy bueno. difícil de controlar en África por cuestiones más sociales que médicas, ¿sí? Entonces, las personas, bueno, tal vez algo parecido a lo que pasó acá con el COVID, digamos, ¿no? O sea, las personas si sabían que tenían un familiar enfermo y lo llevaban al hospital y no lo iban a dejar entrar en contacto más con nadie, no lo llevaban al hospital, ¿no? Se quedaban cuidándolo. Todo eso aumentaba el riesgo. O sea, hay como un tema de o mayor confianza en los chamanes locales que en el sistema de salud. Las prácticas de post-mortem, ¿no? De cómo cómo se manipula, se trata a los muertos antes de enterrarlos, ¿no? O sea, todo eso hacía que hubiera transmisión de persona a persona, o sea, es posible, pero no es algo extremadamente eficiente. Es también que Ebola causa una fiebre muy alta, muy grave, y es con eso, cuando tenemos fiebre muy alta, es que tenemos como desilusiones, ¿no? Y alucinaciones y todo eso, y causa que la gente enferma empieza a extraviar. Y hay gente caminando en la calle sin rumbo fijo, sin nada, pero están caminando y también están sudando con alta fiebre. Y si una persona te toca donde estás bien, ya está. Sí, y probablemente los virus tengan una cierta persistencia en el ambiente por esto de los frutitos mordidos por los murciélagos que después pueden infectar a los monos, ¿no? Entonces, como que no es que el virus que no te respiraste directo del otro, queda no sé cuánta es la sobrevida del virus
fuera de un hospedador, pero no es tan cortito, ¿no? Pero entonces, ¿qué consideramos como fácil transmisión entre humanos? Porque para mí, o sea, eso Bueno, es si acá la diferencia es si el R0 es mayor o menor que 1. ¿Sí? O sea, está en esta categoría porque el R0 es menor que 1. Que quiere decir que cada caso primario no genera un nuevo caso. Pero no importa, si vos tenés 5 casos y después esos te infectan 3 o te infectan 4, son 9 que se mueren. Sí, sí. ¿No? Entonces es como de tanta gravedad que... Sí, lo del riesgo lo tengo, pero no sé, como que siento que igual es muy contagioso. Me cierra eso. Bueno, pero podemos buscar estimaciones del R0 para poder aprobar esto, ¿no? Pero Sí, la idea es que por ahí el problema no es tanto cuánto se transmite de persona a persona, sino la posibilidad de que se pueda transmitir de persona a persona, ¿no? O sea, no sé, si vos tenés 10 casos, por ahí cada caso no genera un nuevo caso, pero bueno, podés tener 7 nuevos casos a partir de ahí. ¿Y esos R0 se calcularon ni bien empezó, o sea, se tomaron valores de ni bien Sí, empezó? porque además de hecho, como es muy evidente, ¿no? O sea, no es como algo que, no sé qué está pasando, la gente está un poco agripada, sino que es muy contundente, es como que muy rápidamente vos empezás a tener los registros, ¿no? Sí. No, digo, por el tema de que también después se aplicó todo un mecanismo, Un protocolo. claro, todo un protocolo, y bueno, eso calculo que también te baja un montón en el Sí, cero. sí, sí. Pero bueno, así todo hubo una cantidad importante de personas afectadas, ¿no? Pero bueno, la próxima clase vamos a ver un poco, vamos a volver a hablar de ébola y vamos a ver un poco como, bueno, a qué se puede deber que hubiera un brote tan importante. A mí lo único que me llama no es que me llama la atención, no. Yo lo que me pregunto cuando vemos cada caso en R0 o R1 es que tenemos que tener muy claro cómo es la vía de transmisión, porque por ejemplo en mi caso particular, obviamente sabía lo que era el ébola, pero yo tenía la idea de que el ébola se transmitía como la fiebre hemorrágica de Junín, que era por mordida o por una secreción del orín, pero que vos lo consumías, de alguna manera penetraba dentro de tus tejidos. Sí, pero si vos tenés una lastimadura o te tocas la lágrima de una persona y después te tocas la nariz ¿no? O sea, o te tocas los ojos, puede ingresar por distintas vías. Particularmente yo no sabía bien cómo es que se transmitía exactamente el ébola. Entonces a mí eso fue lo que me causó, digo, ver por qué. Sí. Pero no. También es una fiebre hemorrágica, decir que la gente va sangrando. Sí. No, sí. Sabía cómo se presenta la enfermedad, pero no sabía bien cómo era la transmisión del ébola en específico. Porque la relacionaba con la que tenemos acá. Porque los síntomas son similares, la fiebre hemorrágica Del virus Junín, del virus Junín, sí. claro. Los síntomas de sangre, qué sé yo, pero yo lo que tenía entendido es que o te mordían o como explicaba así me decían. Y el virus Junín no tengo claro si se puede transmitir de persona a persona. Claro, yo creo que no. Pero, por ejemplo, hantavirus siempre pensábamos que no, y hay Y casos hay, de claro. transmisión persona a persona, pero sería esta misma idea. Exacto. Hay, pero es ineficiente, ¿no? Claro. Para el año que viene voy a poner el ejemplo del hantavirus acá, porque está bueno poner un ejemplo acá, pero digamos, con hantavirus pasa esto mismo, ¿no? O sea, puede haber transmisión de persona a persona,
pero no es eficiente. Claro, Entonces claro. no se mantiene un brote a partir de la transmisión persona a persona. O en todo caso es muy fácil contenerlo. Sí. De alguna manera es fácil si obligas a las personas a Sí, quedar la cosa pero bien. cuando vos tenés un brote, es probable que tengas como múltiples infecciones a partir de animales, ¿no? O sea, y después a partir de ahí se puede infectar a alguna persona más, pero como que el balón inicial seguramente viene de múltiples, digo, podría ser muchas personas que hicieron una fiestita en un galpón lleno de pis de roedores, ¿sí? Pero entonces como que la infección inicial no viene de que otra persona te lo transmitió, No, claro, sino de que todos estuvieron en un lugar altamente infectivo, ¿no? El R0 también va a depender de dónde lo estás analizando, no es tampoco algo exclusivo de una enfermedad en particular. A ver, ¿cómo Porque, sería? o sea, si el tema de transmisión entre humanos está Sí. asociado también a sus costumbres. Ah, totalmente, Claro, claro, porque claro. en África te va a Sí, dar un seguro. R0 mucho más alto Seguro. que... Eso lo habíamos hablado también, ¿no? En su momento, cuando hablamos de R0, que R0 en general está asociado a un montón de cuestiones locales y no, a ver, vos podés tener una idea de cuán transmisible es, pero después hay cuestiones de densidad poblacional, cuestiones de comportamiento, de estado fisiológico de los hospedadores, coinfecciones, no sé, 1000 otras cosas que son bien específicas localmente y que van a determinar el R0 en ese lugar, ¿no? Por eso uno puede estimar R0 para un brote en particular, en un lugar en particular, con un cierto intervalo de confianza, y por ahí entre distintos lugares tal vez ni siquiera se superponen esos intervalos de confianza, ¿no? Está bien lo que dices. Sí. Bueno, y el tercer grupo de ejemplos que tiene que ver con aquellas que una vez, o sea que si bien se adquieren a partir de los animales, una vez que empiezan a circular entre las personas, se pueden transmitir con un R0 mayor que 1, y entonces, digamos, se puede sostener un brote o una superepidemia, como vimos en las primeras clases con el tema de la peste, ¿no? Que, o sea, no sé si se acuerdan, que mataban, no sé, un tercio de la población humana en ese momento, las grandes epidemias de peste, que ahí, digamos, hubo involucrada una transmisión de persona a persona, ¿no? En el caso de la peste, bueno, en general se adquiere en forma primaria principalmente a partir de la picadura del vector, que son las pulgas. ¿Se acuerdan que vimos Yersinia pestis era la que le tapaba el tracto digestivo a la pulga y entonces la pulga regurgitaba la bacteria? Bueno, es esta misma. Y con eso obligaba al vector a picar muchas veces y como no se lograba saciar, seguía intentando y en cada una regurgitaba una dosis de bacterias. Bueno, entonces, digamos, esas pulgas están asociadas a distintos hospedadores que pueden ser animales silvestres o pueden ser animales domésticos, y cuando por alguna razón esos animales dejan de estar disponibles o porque murieron por la propia infección o lo que fuera, entonces las pulgas buscan otros hospedadores y entre los otros hospedadores estamos nosotros también incluidos. Y entonces así es como se adquiere primariamente la infección por Yersinia pestis. Esta infección inicialmente afecta al sistema linfático y los bugos, se forman los bugos, que son como nódulos inflamados, y por eso se llama peste bubónica.
y en una etapa inicial es tratable con antibióticos, pero si no se trata y progresa, puede como evolucionar hacia una de dos formas. Una es la forma septicémica y la otra es la forma neumónica. La forma neumónica es digamos, la bacteria se va a alojar a los pulmones y cuando ocurre eso, esa persona infectada con la bacteria en los pulmones puede transmitir vía su respiración y sus gotitas que libera a otras personas, ¿no? Y ahí es donde empieza a haber transmisión de persona a persona, que es lo suficientemente eficiente como para que el R0 sea mayor que 1 y para haber circulado a nivel, o sea, haber matado en distintas epidemias a lo largo de la historia de la humanidad una proporción importante de las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué está en el grupo 2? No, este ya es el grupo 3. El grupo 2 era el anterior. Sí. ¿Sí? Este es el grupo 2. Este es el grupo 3. Ah, pero todavía dice el grupo 2. Sí, mala mía. No, No, está bueno que lo decís, lo voy a arreglar en la que les voy a... Sí, tengo que volar eso. Es que esta es una que la cambié acá porque había cosas que me hicieron ruido y me faltó sacar la flecha. Está bien la observación, pero no, este ya es del grupo 3. Tengo una pregunta, Sí. ¿por qué las flechas de los perros y del Sí. gato Sí. van a... es porque la pulga está ahí en el ciclo de la pulga que Sí. puede ir a humano? Sí. Pero ¿por qué perro y gato la flecha va para humano? Porque pueden tener, Ellos también. es similar a la neumónica. Ellos pueden sí, tener sí, y claro. pueden Entonces alargar. por su propio, y por la cercanía que tenemos con esos animales, entonces aumenta la probabilidad de Por vía que... respiratoria. Exactamente, sí. O sea, cuando no estás en el medio de un brote, normalmente circula por vía vectorial, ¿no? Pero cuando se pone todo muy complicado, empieza a circular por vía aérea y eso también puede pasar con los animales domésticos, entre animales domésticos y las personas, ¿sí? Bueno, y la otra es la de la fiebre amarilla, ¿sí? Algo hablamos de fiebre amarilla la clase pasada ya, ¿no? Que también dijimos que era altamente, que tenía alta que... Muy bien, alta letalidad, ¿no? O sea que una vez que te infectaste, altas posibilidades de no sobrevivir, ¿sí? No tanto como el ébola, pero bueno, igual bastante complicado. Bueno, y la fiebre amarilla urbana la llamamos zoonótica porque, digamos, circula normalmente en un ciclo silvestre entre primates no humanos y mosquitos silvestres, ¿no? Y muy ocasionalmente alguna persona que se mete en algún lugar donde ocurre este ciclo silvestre es picada por estos mosquitos silvestres y se puede infectar con fiebre amarilla. Si esa persona vuelve a su casa y su casa es un lugar donde hay muchos mosquitos como Aedes aegypti, por ejemplo, que tenemos acá o que tenemos en gran parte de nuestro país, el Aedes aegypti es un vector competente de la fiebre amarilla y entonces, bueno, si esa persona es picada por mosquitos Aedes aegypti en ese lugar, esos Aedes aegypti pueden transmitirlo a otros y ahí el R0 es también mucho mayor que 1, ¿no? Esto no está ocurriendo continuamente. Hay muchos trabajos donde se trata de entender por qué, por lo menos en América, esto no está pasando todo el tiempo, ¿no? Porque uno esperaría con la cantidad de Aedes aegypti que tenemos y los esporádicos brotes que tenemos de fiebre amarilla en zonas silvestres, ¿por qué no está ocurriendo algo como la epidemia de fiebre amarilla que tuvimos hace 150 años? Y no es del todo clara la explicación, pero por eventos que ocurren en otras partes del mundo
queda la idea de que es un evento posible, ¿no? O sea que no es algo totalmente imposible que en algún momento haya un brote urbano de fiebre amarilla. Igual vos sabés cuándo va a haber un control muy específico. Hay mucho monitoreo y vigilancia de fiebre amarilla en particular, sí. O sea, hay mucho trabajo de vigilancia y monitoreo para impedir que eso pase. Porque medio como que la cuenta que todos hacen es, vos tenés el caldo de cultivo que son los vectores en las zonas urbanas están y hay muchos, ¿no? Entonces digo, seguramente hay más que hace 150 años acá. Y en el caso de que hubiera un brote sería extremadamente complicado, ¿no? O sea que esto es bien de acá, digamos, que no hay circulación de fiebre amarilla. O sea, por ejemplo, en Asia sí hay. Sí, o sea, sí, en Asia y en algunos lugares de África también, sí. En Asia no estoy segura, en África seguro que sí. Sí, y está habiendo aumento del número de brotes de fiebre amarilla urbana, ¿no? Entonces, bueno, como que acá venimos zafando, pero bueno, es algo para prestarle mucha atención porque la verdad que el caldo de cultivo está todo, ¿no? O sea, solo falta que te venga el inóculo inicial, ¿no? Bueno, entonces estas son como los tres grupos, son ejemplos, pero cada una de distintas enfermedades zoonóticas las podría agrupar en alguno de estos tres grupos, ¿no? Bueno, reservorio. Ahora viene como toda una serie de diapositivas que tienen que ver con la idea de reservorio. ¿Escucharon hablar alguna vez de reservorio? ¿Qué son los reservorios? Animales que tienen como patógenos circulando en su población y pueden ser reservorio de ese patógeno. O sea, son hospedadores que pueden albergar ese parásito y que entonces hay como una reserva o una fuente posible de esos parásitos a partir de esos animales, ¿no? Y a esos animales se los llama reservorio. Pueden ser... ¿sí? ¿Eso serían los murciélagos en el ébola? Por ejemplo, podría ser, sí. Podría ser los murciélagos en el ébola, podría ser los primates en el caso de la fiebre amarilla, podría ser los roedores silvestres en el caso de la peste, ¿sí? Acá, fíjense que la definición dice una o más poblaciones, o sea que puede haber más de una población que pueda funcionar como reservorio o ambientes, porque a veces hay algunos patógenos que, ¿se acuerdan que vimos? Que pueden tener una larga persistencia en el ambiente, ¿no? Un ejemplo de eso muy claro es el anthrax, ¿no? El anthrax puede estar años en el ambiente, ¿no? Tiene, digamos, estructuras de resistencia que le permiten estar muchos años en el ambiente hasta entrar en contacto con un hospedador nuevo, ¿no? Entonces, bueno, ese lugar que tiene una alta concentración de anthrax también puede ser un reservorio, ¿sí? Y por eso entonces qué tipo de la película con el sobre de Anthrax, por eso, porque o sea, bueno, armar el sobre y tenerlo por tiempo y después mandarlo. Sí, bueno, pero el caso del sobre es porque, digamos, está contaminado, digamos. se usa como arma. Claro, sí, ¿Están sí. hablando ¿no? de los actos terroristas en Estados Unidos? Claro, por eso, pero en ese caso es un anthrax que viene de un laboratorio y que se usa como arma biológica. Pero en la naturaleza, por ejemplo, cuando un animal que tuvo anthrax muere y quedan sus restos ahí, ahí el parásito queda por tiempo indeterminado. De hecho,
ahora no me acuerdo el ejemplo en particular, pero había alguna tumba de faraones que había quedado ahí adentro el bacilo del anthrax y que cuando abrieron para ver, claro, o sea, imagínate la cantidad de años que puede quedar, ¿no? Claro, o sea, imagínate la cantidad de años que puede quedar, ¿sí? O sea, son como muy resistentes. Entonces, en ese caso, el reservorio puede ser el ambiente, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser un ser vivo, ¿sí? Bueno, y la idea es que están conectados epidemiológicamente y que el patógeno puede mantener en forma permanente y desde el cual puede transmitir la infección a una población objetivo. Sí. Cuando decís ambientes, también puede ser en estructuras, ¿cómo se dice? Como quistes y eso. ¿O no? ¿Por qué estamos juntando? No sé. O sea, sí, el parásito queda en estructuras de resistencia. Okay. Pero cuando digo ambiente me refiero a un espacio físico, una cueva de murciélagos. Ok. Donde vos entrás a una cueva de murciélagos y por ahí está lleno de propágulos de los patógenos que los murciélagos tienen, ¿no? Que es muy... en algunos libros de parasitología está, ¿no? Como el ejemplo del parasitólogo que se fue a la cueva de murciélagos y se volvió como una infección de algún tipo. Como un lugar específico más. Claro, o sea, cuando hablo del ambiente es como el espacio físico donde están los propágulos de ese parásito, ¿sí? Que queda seguramente en formato de estructuras de resistencia cuando queda en el ambiente, porque si no, no podría permanecer tanto tiempo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y desde el cual la infección se transmite a la población objetivo, o sea, fíjense que en este caso no estamos diciendo humanos, ¿no? En nuestro caso, como estamos hablando de zoonosis, la población objetivo van a ser los seres humanos. Y discúlpame, ¿se puede haber un humano que sea un reservorio, o sea, porque sea resistente a ese tipo de enfermedad y sea un reservorio? O sea, asintomático, no resistente, sí. Me equivoqué en la palabra. Una persona completamente asintomática transmite, ¿puede llegar a considerarse reservorio en ese caso? Sería una población, es un... Tal vez podría ser, pero como que estamos, lo que vos estás diciendo es como un caso particular de alguien con una anomalía, digámoslo, ¿no? O vamos a ponerlo de otra manera. Por ejemplo, para la malaria, sí. Tenés las personas que tienen la anemia falciforme. Sí. No, o sea, podrían llegar a ser ellos un reservorio y no estar afectados por malaria. Por poner en medio de un caso muy grosero. Podría, sí. Y es una población. Sí, o sea, claro, por eso, o sea, como que es una población o un lugar en el ambiente o algo que funciona como reserva estratégica para los parásitos y que a partir de ahí se pueden transmitir a la población objetivo, que en nuestro caso son los seres humanos, porque estamos hablando de zoonosis. Pero si estuviéramos hablando de algo que nos importa porque afecta a las vacas, por ahí un reservorio puede ser animales silvestres que circulan alrededor de las vacas y las infectan, ¿sí? O sea, la población objetivo no necesariamente es humana, pero en el contexto de esta clase sí, porque es zoonosis, entonces estamos hablando de cosas que se transmiten de los animales a las personas, ¿sí? Y nosotros también podríamos ser entonces reservorios de animales, de enfermedades para animales. Exactamente, sí, claro. Sí. Bueno, estos algunos ejemplos, ¿no? De reservorios ambientales: suelo, agua, heces, cuerpos muertos. En el suelo, bueno, lo que les conté, el anthrax, Bacillus anthracis, en las heces, distintas salmonelas, Escherichia coli, toxoplasma, lictoplasma. En el agua, otras bacterias o protozoos,
Y bueno, y en esta imagen, por ahí lo que quería resaltar es la idea de que el reservorio ambiental no necesariamente está acotado en el espacio, ¿no? O sea, fíjense que si, por ejemplo, un reservorio ambiental es un curso de agua, ¿sí? Puede circular por ejemplo, un curso de agua, pueden circular ese parásito durante muchos kilómetros hasta encontrarse con un hospedador, ¿no? Acá el caso extremo es Toxoplasma gondii, que circula entre distintos animales terrestres, digamos, pero que a través del agua se puede transportar incluso hasta el mar y afectar mamíferos marinos que están a muchos kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, bueno, como que la idea del reservorio no se queden con, bueno, es este cuadradito de terreno y nada más, sino que podría ser algo muchísimo más extendido o que cubra distancias mucho más grandes, ¿sí? Provienen de un reservorio animal, pero pueden pasar un tiempo en el ambiente y ser infectivos a partir de ahí. O sea, bueno, provienen de un reservorio animal porque siempre, de alguna manera, no es que solo es el ambiente, sino que necesariamente afectan a seres vivos. En el caso de la zoonosis, el reservorio es animal porque si no, no sería zoonosis. ¿Está bien? Bueno, reservorios. Ahora vamos a ver ejemplos.